Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros, que este inicio de semana declaramos en el nombre de Jesús que es una semana llena de bendición, de la presencia de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu, dando gracias por lo que nos dio en la semana pasada y sabemos por fe en el nombre de Jesús que esta semana es una semana llena de bendición y de éxito. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor me ha dado en esta mañana y que esta esté llena del poder de Dios, que cierra mis labios y que sea su palabra la que prevalezca y que nos ministre en gran manera. Así es que vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote la adoración, dándote la pleitesía y el reconocimiento, declarando tu palabra hoy y todos los días, agradeciéndote, Señor, por las maravillas que hiciste el día de ayer en Ciudad de México, en San Martín, en Puebla, Señor, a través de la palabra que tú nos has dado con tus siervos. Te pedimos, Señor, que esta palabra que nos has de dar en este momento sea de gran bendición para nuestra vida, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de su presencia. Este día, Señor, este inicio de semana, así como todos los días lo hacemos, la ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que este y todos los días tu presencia, Señor, nos acompañe, nos dirija, que seas tú delante de nosotros, que seas tú hablando, tomando decisiones en nuestra vida. Y te pedimos que no te apartes de nosotros, Señor. Perdónanos si hemos cometido pecados, si hemos cometido o estamos en situaciones que a ti no te agradan. Ten misericordia de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para poder salir de esas condiciones, Señor, buscando en todo tiempo tu reino, tu justicia, y sabemos, Señor, que a través de eso todo lo demás será añadido. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Pues, amados, nosotros como personas, seres humanos, estamos expuestos a cometer errores todos los días. Sin embargo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y tenemos que reconstruir nuestras vidas, y para reconstruir nuestras vidas tenemos que reconstruir nuestra relación con Dios, tal como lo hizo el pueblo de Israel cuando reconstruyó el altar y el templo del Señor. Así es que, pues vámonos a la palabra. En Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 13, y dice así, Esdras 3, 1 al 13, dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó las 9 lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo, dice el versículo 8, de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Camdiel y sus hijos, hijo de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad,
sus hijos y sus hermanos levitas. El versículo 10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría o de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Podemos ver que la promesa de Dios se había cumplido en el pueblo de Israel después de que habían estado 70 años en cautiverio. El pueblo regresaba a su tierra natal con una misión. ¿Cuál era la misión? La reconstrucción del templo y la adoración a Dios. Y bueno, las consecuencias del pecado y la rebelión de Israel pues fueron devastadoras, porque estuvieron en cautiverio 70 años. Sin embargo, ahora ellos estaban por celebrar el cumplimiento de esa palabra de Dios. Estaban por celebrar la fidelidad de Dios. Nosotros acabamos de leer en Esdras 3, del 1 al 13, pero yo les voy a leer nuevamente del 1 al 3. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya que habían salido del cautiverio, dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estaban de acuerdo, con un solo sentir, con un solo objetivo y con un solo propósito. Dice, entonces se levantaron, y menciona varias personas, Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Y qué dice que hicieron? Y edificaron el altar de Dios para ofrecer sobre él holocaustos. Holocaustos como estaba escrito en la ley de Moisés. Dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de que los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová. Holocausto dice que lo hacían, ¿cada cuándo? En la noche y en la mañana, en la tarde y en la mañana, perdón. Entonces, quizás alguno de nosotros estemos pasando por alguna situación así, o hayamos pasado por una trayectoria similar, y ahora con ese corazón renovado, porque el que viene a hablar a nuestro corazón, el que viene a redarguir nuestro corazón es el Espíritu Santo, y hemos determinado desde nuestro corazón obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez estábamos pasando por una situación difícil, por una circunstancia grave, a raíz tal vez de pecados que estábamos cometiendo o que aún pudiéramos estar cometiendo, pero que hoy nos hemos determinado obedecer a Dios. Amados, como el pueblo de Israel, tenemos una tarea que realizar. ¿Y cuál es esa tarea? La reconstrucción de tu vida, la reconstrucción de mi vida delante de Dios. Y que nuestro cuerpo sea ese templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos buscando una restauración, la restauración tiene que ser centrada en nuestra relación con Dios. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel reconstruirían sus vidas y su relación con Dios, porque ellos venían de un cautiverio, y ese cautiverio era consecuencia de pecado. Pero el Señor les dio una promesa y los sacó de ese lugar. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha sacado de situaciones de pecado terribles? Y entonces tenemos que entrar en un proceso de reconstruir nuestras vidas y de reconstruir nuestra relación con Dios. Era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel.
Dios les había enseñado mucho durante esos 70 años de cautiverio y entonces ellos tenían que reconstruir el templo del Señor que había sido destruido. Y la tarea de reconstruir el templo que los babilonios en ese tiempo habían destruido 70 años, pues fue algo abrumador. Sin embargo, porque sabían que Dios estaba con ellos, ellos estaban decididos a empezar esa reconstrucción, esa restauración de sus vidas, esa reconstrucción del templo, esa reconstrucción de sus vidas. Entonces el pueblo lo primero que hace es que instala el altar como uno de los primeros actos que tenía que hacer porque simbolizaba la presencia y protección de Dios y demostraba su compromiso de cada uno de ellos de servir, en este caso, solamente a Dios. Amados, si usted y yo queremos reconstruir nuestra vida, si nosotros queremos reconstruir o restaurar nuestra relación con Dios, porque Él no nos deja solos. Él viene y nos da una muestra de amor. Dios no es un Dios que viene a destruir. Dios es un Dios que viene a reconstruir, a levantar. Yo no sé de qué tamaño sea el cautiverio que cada uno de nosotros pudiera haber estado pasando el día de ayer o inclusive el día de hoy. Lo importante es, hoy nos decidimos a restaurar nuestra relación con Dios, a reconstruir nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que hacer es ese altar, levantar ese altar de adoración. Si ya no estábamos leyendo la palabra, hay que leerla. Si ya no estábamos orando, tenemos que orar. Si ya no estábamos ayunando, tenemos que ayunar. Si ya no estábamos alabando al Señor con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra boca, con nuestras acciones, tenemos que hacerlo. Lo primero que el pueblo hizo fue instalar el altar. Porque ese altar simboliza la presencia y la protección de Dios. Dice la palabra que levantaron el altar para adorarlo y para tener la protección porque tenían temor de los pueblos que llegaban alrededor. Si nosotros no levantamos ese altar, ahora que nos decidimos a restaurar nuestra relación con Dios, a reconstruir nuestra vida espiritual, a reconstruir nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, saliendo de ese pecado, saliendo de esas cosas que a Dios no le agradan. El enemigo anda como león rugiente, nada más viendo a ver a quién engaña, a quién mata, porque él vino a qué? A robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Pues después de esos 70 años de cautiverio, su atención ahora estaba centrada en su relación con Dios. Entonces, ¿qué hacían? Todos los días buscaban el perdón de sus pecados. Todos los días consagraban sus vidas a Dios. Todos los días buscaban la orientación, la dirección de Dios. Yo creo que la gente tenía una conciencia real de las consecuencias que había tenido su rebelión, de las consecuencias que había tenido su desobediencia. El pueblo no quería volver a ir a ese camino, no quería regresar a lo que experimentaron. El pueblo estaba decidido a poner a Dios en primer lugar. Amados, ¿estamos decididos a poner a Dios en primer lugar? Aprendamos de este texto de la palabra de Dios. Dice que ellos ofrecieron sacrificios a Dios y se prepararon. Dice que ellos se fueron preparando. Dice que en el versículo 2 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto cómo era antes la casa, antes del cautiverio, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz cuando ya se empezó a edificar los cimientos. Pero había una preparación. Versículo 4 dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Regresaron a la adoración. Holocaustos cada día por orden conforme al rito, con cada cosa en su día. Dice, además de esto, el holocausto continuo todo el tiempo. Dice, las 9 lunas
Y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo aún no habían sido echados. Pero se prepararon, pusieron el altar de adoración para protección. Dice, y entonces planearon, ¿qué hicieron? Le dieron dinero a los albañiles, a los carpinteros, les daban comida, les tenían lo que necesitaban. ¿Para qué? Dice, inclusive mandaron traer madera de cedro desde otro lugar. Se prepararon. Es importante, amados hermanos, que nosotros, antes de levantar ese cimiento, que ese cimiento sale desde nuestro corazón, tenemos que prepararnos y levantar ese altar de adoración. ¿Qué no les enseñó Dios durante esos 70 años de cautiverio, verdad? Y ellos dijeron, no, yo ya no quiero regresar a eso. Ellos estaban decididos a reconstruir el templo del Señor. Es importante, hermanos, que comencemos levantando un altar de adoración. El pueblo instaló el altar como uno de sus primeros actos oficiales que simbolizaban pues la presencia y la protección de Dios. Y también a través de levantar ese altar de adoración y hacer todos los sacrificios y hacer toda la adoración, demostraban su compromiso de servir a Dios. Nosotros tenemos que estar centrados ¿en qué? En adorar a Dios, en servir a Dios, en restaurar eso que se había perdido. Esdras 3 del 4 al 5 dice que ellos también celebraron la fiesta de los tabernáculos. Después ofrecieron holocaustos para todos, los nombres, las fiestas de Dios, y que se hacían de una forma voluntaria. ¿A quién? A Dios. Y la celebración de la fiesta de los tabernáculos dice que duró 7 días. Y bueno, los banquetes que daban recordaría al pueblo de antes que Dios era su protección y que ahora también lo era, ¿no? Anteriormente Dios los protegió en medio del desierto, los orientó en medio del desierto y de continuo estaba con ellos. Entonces, la restauración con Dios, amados, comienza con nuestro corazón. El pueblo de Dios estaba restaurando su adoración una vez más y dirigiendo sus corazones hacia Dios. Se lo voy a decir nuevamente. La restauración con Dios comienza en su corazón y en mi corazón. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que restaurar nuestra adoración para con Dios. Y tenemos que dirigir toda nuestra atención, toda nuestra dependencia, todo nuestro corazón hacia Dios. Esto nos enseña, amados hermanos, que la restauración es motivo de alegría, que la restauración es un motivo de celebración, que la restauración es un motivo de felicidad. Porque ellos estaban recordando. Recordemos. Y cada miembro del cuerpo de Cristo pues es vital para el plan de Dios y para el propósito. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan en nuestra vida. Y pues bueno, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, pues se nos mencionan, ¿verdad? Esos dones espirituales. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos o fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros trabajamos juntos como hermanos y hermanas en el cuerpo del Señor, es como vamos a poder progresar tal como lo hicieron los israelitas para el templo. La restauración es el cuerpo de Cristo. Yo tengo que empezar mi adoración, levantar ese altar, y entonces, entre todos tenemos que venir ¿a qué? A la restauración del templo. Cada miembro del cuerpo de Cristo es vital para el plan y el propósito de Dios. Tenemos que ser fieles para servir al Señor con los talentos y dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, entendiendo que somos importantes. Muchas veces nos sentimos indignos porque pecamos. Muchas veces estamos batallando y hasta queremos tirar la toalla porque decimos, no, lo que estoy haciendo, lo que hice es demasiado grave. Amados, comencemos edificando primero ese altar de la adoración. Yo les decía, bueno, ahora ya no se hacen sacrificios de borregos y de cosas así, no, pero eso era un simbolismo. Hay que buscar adorar a Dios. ¿Cómo me voy a volver a conectar con Dios? Buscándolo, leyendo la palabra, orando, ayunando, escuchando alabanzas, alabando al Señor todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Ahí dice cuántas veces lo hacía el pueblo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que Dios va a levantar un cerco de protección sobre nosotros. Y entonces, es cuando entramos, si tú ves que algún hermano está en alguna situación, es cuando entramos nosotros, ¿para qué? Para que el cuerpo sea restaurado.
Una vez que se estableció el altar para que pudieran adorar a Dios, la gente es cuando decide reconstruir los cimientos del templo. Ahora, no iba a ser una tarea fácil. Ellos iban a enfrentar a una oposición muy fuerte. Se iban a enfrentar a una falta de recursos, a muchas situaciones. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Trabajaron juntos. Dice, al trabajar juntos como hermanos y hermanas en el cuerpo del Señor, podemos progresar tal como lo hicieron los israelitas en el templo. Esdras capítulo 3, del versículo 10 al 11. Dice así la palabra. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David el rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Dios es fiel. Dios no cambia. Dios no es un hombre para mentir. Seamos fieles a Dios. Y podemos ofrecer nuestras vidas, podemos ofrecer nuestros talentos, nuestras habilidades. ¿Para qué? Para servirle a Él. Y entonces podamos ver cumplidos los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene grandes bendiciones para cualquiera que quiera elegir el camino de servirle a Dios. Y algo muy importante, hermanos, nos necesitamos unos a otros para hacer la obra de Dios. Padre bendito, te doy gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Señor, que esta palabra sea de gran bendición para nuestra vida. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fortalécenos desde lo más profundo, Señor. Necesitamos alabarte, adorarte, sentir tu presencia, Señor. Perdónanos por todas las faltas que cometemos a diario, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, tú eres bueno todo el tiempo y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú nos ves con ojos agradables y aún en medio de las circunstancias difíciles, tu Espíritu Santo está ahí para fortalecernos. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bendecido día, hermanos.